¿Tú qué recomiendas para este año de prevención? Es indiscutible que todos tenemos que tener anualmente la vacuna estacional para influenza y en base a las disposiciones gubernamentales poderse vacunar contra coronavirus. ¿Cómo diagnosticas tú, Doc, las neumonías? Pues tenemos una serie de pruebas, pero el boom verdadero es las pruebas de PCR en tiempo real. Compartimos el tabaquismo en el sentido de que el problema más grande en enfermedad coronaria, además obviamente colesterol, triglicéridos y todo para que a ti te dé un infarto, es el tabaco, ¿no? Pero si tú juntaras, ¿no?, cáncer de pulmón, neumonías, enfermedades respiratorias que llevan a la muerte, estarían por arriba de las enfermedades cardiovasculares. Esto es Equilibrio Empresarial. Hablaremos de técnicas de motivación y consejos para tener una mejor salud física y mental. Yo soy José Antonio Rivera y podrás encontrarme en mis redes sociales como José Antonio Rivera B. Sígueme porque juntos la vamos a romper. Hola, muy buenas tardes a todos. Espero que se encuentren de una forma extraordinaria. Nos encontramos aquí en Equilibrio Empresarial y hoy tenemos un invitado, un amigo médico del Hospital Puebla, el doctor Eric Bringas. ¿Cómo estás, Eric? Muy bien, Toño, muchas gracias. Buenas tardes, está todo bien. Es la primera vez que viene Eric con nosotros. Eric y yo tenemos mucha historia y muchas historias y anécdotas. En lo particular, fue de los primeros doctores que me abrió las manos y las puertas de Hospital Puebla, ¿no? Y bueno, los que no saben, Eric fue el doctor que me trató en tiempos de COVID. Cuando fuimos a un viaje a Colorado, regresamos y nos llevamos la sorpresa de que era el segundo infectado en Puebla. ¿Cómo te acuerdas de eso, Eric? Pues era el principio, ¿no?, de una aventura, una historia que pues nos tocó vivir. Fue la pandemia del coronavirus, ¿no? La primera ola, y pues de ahí crecimos mucho en experiencias y todo lo que vivió, pues no el mundo ni Latinoamérica, sino lo que vivió Puebla, la ciudad de Puebla, pero el Hospital Puebla, que a mí en ese aspecto la verdad sí me da como que, ¿no?, un sentimiento encontrado, ¿no?, de orgullo y también de experiencias difíciles que compartimos, ¿no? Pero haber sido el hospital que más atendió, que abrió las puertas, que ayudó a nivel institucional, que incluso vimos siempre porque el Hospital Puebla nunca le negara, ¿no?, la cama a un enfermo de COVID que lo necesitara, pues es algo que también, no sé, lo llevas ya como en las venas, ¿no?, del sello de... Por eso para nosotros el hospital y la directiva y todo, cuando estamos con ustedes, es como estar en casa, es como estar con nuestra segunda familia. Muchas gracias, Eric. No, bueno, para mí también. Yo me acuerdo perfectamente ese día que iba llegando al hospital. ¿Te acuerdas que empezaste a tratarme en casa, ¿no? Y que recibimos una llamada de la Secretaría de Salud para que me presentara en el General de Cholula y los mandé a volar, ¿no? Pero bueno, la intención de la Secretaría era censar y era buena, ¿no? Me mandaron a sacar estudios y recuerdo muy bien ese día que me fui a sacar una tomografía por tu directriz, y al momento que llego a nuestras instalaciones estaba un técnico, Lázaro, que conocemos muy bien, con el doctor Peña, y me meten al tomógrafo y pues sale ese cristal despulido del pulmón, ¿no? Esas manchas grises y opacas, y llegas tú y me dices, te voy a tener que internar. Terminamos internados mi papá, mi hermano y yo, ¿no? Me acuerdo perfecto que me dijiste, vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos y vas a estar bien. Y ahora eso te lo agradezco, Eric, de manera pública, y también hacer un reconocimiento a todos los que nos escuchan, porque en ese momento tú tenías 2 niños chiquitos, ¿no? No, un niño, sí, mi niño, nada un niño más, pequeño. Tenemos. Pero era increíble porque muchos doctores pues le sacaban, ¿no?, al tema de COVID y no querían ir a la atención, y tú siempre estuviste en la punta de trinchera, inclusive cuando esto representaba un riesgo. Me acuerdo que en algún momento, no me acuerdo si te saliste de casa o cuando en picos grandes,
te ibas a vivir a otro lado o ellos se regresaban a algún lugar, ¿no? Pero así estuviste más o menos para poder atender a tus pacientes. Sí, 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 es verdad, ya. Fíjate, haciendo no lo recordaba bien, porque pues son momentos también difíciles, pero exactamente, en algunos periodos yo, yo me quedé solo, mandé a mi familia con sus padres, porque sí, mi hijo estaba pequeño. Para no Pues contagiar. parte, sí, para evitar exponerlos a ellos, sí, es verdad. Ahí estaba yo. Ya no te acordabas, ahorita te vi dudar así. Ya no. Pero ya tuvo tiempo. Pero creo que es algo de que merece un mérito, ¿no? Y una mención de decir, oye, nunca le sacaste al toro y fue algo extraordinario. Oye, platícanos quién es el doctor Eric Bringas, de dónde eres, qué estudiaste, estás casado, no estás casado, cuántos hijos, platícanos de ti. Sí, bueno, pues soy especialista en enfermedades respiratorias. La especialidad se llama neumología y soy egresado de aquí, de la Universidad Autónoma de Puebla, y ya desde el internado sí me fui a México a continuar mis estudios en el Hospital Español. De México hice internado, hice parte de medicina interna y ya después tomé más hacia el área de neumología, que es lo que ve todo, la especialidad de los pulmones. Y bueno, sí, nacido en Puebla, teciuteco, ¿no? También, fíjate que eso me une un poco, ¿no? También al hospital, a la familia, al hospital, porque mi familia, mucha de mi familia, bueno, 2 tíos míos, incluso todavía están en Teciutlán, ahí viven. Trabajaron con tu abuelito. Entonces, sí hay una historia ahí que, ¿no? Curiosamente nos ha unido a través del tiempo. Sí, coincidencias. Oye, y entonces eres poblano, como ya dijiste, estudiaste neumología. ¿Por qué neumología? ¿Qué es lo que viste en esa ciencia que te llamó la atención? Pues, bueno, la medicina es una, ¿no? Como todo, áreas de aprendizaje que uno va a través del tiempo rotando en los servicios. Entonces, yo sí quedé en neumología por una situación ahí de una autoevaluación mía de dónde tenía como que más habilidades o dónde se me hacía más fácil a mí, no sé, estudiar al paciente, de alguna manera como abrir el rompecabezas y si quieres desmembrar el problema, hacer ese análisis de alguna manera clínico, científico, y siempre tuve facilidad ahí. Entonces me fui por donde sientes que el camino es, ¿no? Claro. Más fácil, y quizás también ahí está una vocación, ¿no? Claro, en tus habilidades, ¿no? No es que sea fácil la ciencia de la neumología, sino que se te facilita más. Sí, como un quirúrgico, ¿no? O sea, su conexión mente-manos a hacer los procedimientos, eso es algo, yo pienso, como un piloto de Fórmula 1. También es una habilidad con la que tú naces, ¿no? Claro. Así también yo tengo cierta habilidad para la intervención pulmonar, aunque no soy quirúrgico 100%, pero la neumología es una subespecialidad, una área que tiene mucha intervención. Entonces ahí también, ¿no? Compaginaba, complementé, yo creo, y entonces, pues, quizás a veces uno no duda, pero siente que el camino es difícil, pero cuando escoges lo correcto, como dicen, ya no es un trabajo, ya es una felicidad hacer, ¿no? Lo que haces todos los días. Oye, platícame, ¿cuáles son los diagnósticos más comunes que ves en Puebla, en tu área? Pues la ciudad de Puebla tiene particularidades, porque somos una área también que obviamente no diferimos en el grosor de lo que ve la población mexicana, pero claro que vemos gente que fuma, con tabaquismo, problemas muy comunes en el tema alérgico respiratorio, que también pues es asma bronquial, lo llaman muchos.
infecciones. Mira, ahora que hablábamos de una pandemia, pero si vamos al retrospecto histórico, hemos visto las últimas 3 pandemias, ¿no? Cuando vivimos H1N1, ¿no? El tema de influenza, coronavirus, las 3 pandemias históricamente más importantes en el mundo, no solo en México, han sido problemas respiratorios. Claro. Entonces, la neumología prácticamente en Puebla lo que más... Además tenemos un tema ahí también con el tamaño de las partículas en cuanto a contaminación. El volcán, la ceniza, da mucho problema respiratorio. Entonces, es una área especial, ¿no? Donde vemos la combinación de medio ambiente, enfermedad respiratoria asociada también a lo que hace la gente a veces erróneamente con el tabaco, con el vaping, ¿no? Con actividades que pues obviamente pues atentan contra el bienestar de tus pulmones. Pero lo grosso está ahí, ¿no? En asma, enfermedad pulmonar por tabaco, infecciones y, bueno, otro problemón que es el cáncer pulmonar. Que va para arriba, lamentablemente. Sí, hay un incremento. No es el más, ¿no? alto. Está arriba, obviamente, cáncer de mama, ¿no? cervicuterino, pero el cáncer del pulmón es el más letal del mundo. Incluso es algo con lo que yo a veces me he agarrado un poquito ahí con los cardiólogos, ¿no? Porque sabemos que hay esa... compartimos el tabaquismo en el sentido de que el problema más grande en enfermedad coronaria, además obviamente colesterol, triglicéridos y todo para que a ti te dé un infarto, es el tabaco, ¿no? Pero si tú juntaras en cuanto a enfermedades, o sea, todas las enfermedades respiratorias, hablando hasta a nivel mundial, ¿no? Porque 1/3 de la población del mundo, por ejemplo, está infectado por tuberculosis, que tiene que ver con una situación, claro, de desigualdad, ¿no? Sociocultural. Pero si tú juntaras, ¿no? Cáncer de pulmón, neumonías, enfermedades respiratorias que llevan a la muerte, estarían por arriba de las enfermedades cardiovasculares. O sea que estamos hablando, ¿no? De infarto, de embolias o ataques isquémicos cerebrales, problemas de tipo cardiovascular comparado a problemas respiratorios. Wow. Mata más lo respiratorio, pero cualquiera cuando siente un problema en el pecho de inmediato piensa en un cardiólogo y piensa en irse a hacer un electro, y hoy en día muchos hospitales incluso no tienen ni siquiera un espirómetro, ¿no? En urgencias para, de alguna manera, hacer un diagnóstico más oportuno, ¿no? En las enfermedades respiratorias. Entonces, pues ahí hay un campo de oportunidad, ¿no? Donde podemos seguir creciendo. Oye, ahora platícame, ¿qué es lo que te toca ver de riesgos que ocasiona el tabaco? Pues ya sé que es un mundo, ¿no? Pero... Sí, pero claro, a nivel respiratorio, por ejemplo, sí, lo más importante, la enfermedad que provoca el cigarro es el EPOC. La EPOC o enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y ahí a todos nos cae el 20 muy fácil cuando hablamos de enfisema pulmonar. Sí. O cuando hablamos de bronquitis crónica, ¿no? Entonces, eso es, claro, la enfermedad que provoca mayor problema al hablar de asociación de tabaco. Después, el gran monstruo, ¿no? de la mortalidad oncológica, porque es el cáncer más malo, más letal del mundo, pues el cáncer pulmonar. Y claro que te puede afectar a muchos niveles, ¿no? El tabaco no solo, hemos visto gente con problemas de cáncer de laringe, ¿no? Estómago, en muchas otras partes, ¿no? Páncreas. Problemas circulatorios, cardiovasculares, etcétera, ¿no?
Sí, muchos Oye, problemas. y el tema del vapeo, ¿qué es lo que a ti te llama la atención del vapeo particularmente? ¿Te ha tocado ver pacientes que vienen con algún tema distinto al tabaco? ¿O lo catalogarías como el mismo perro de la misma raza? No, diríamos que a lo mejor es el que hay una eh, caminan en la misma línea en el sentido de que, pues obviamente la gente que puede de alguna manera utilizar estos dispositivos electrónicos con nicotina, ¿no? El problema es que los llegan a utilizar con otras sustancias, pero el hacer esto al meter vapor caliente a tus pulmones, los quemas. Y el tipo de enfermedad viene diferente. O sea, hay eso de que es inocuo y de que proponen el cigarrillo electrónico como de bajo riesgo, que tú estás comparando, bueno, si el tabaco te va a matar de cáncer, pues esto no tiene las 3.400 sustancias y las 500 y tantas que provocan cáncer, entonces pues esto es menos daño, pero al fin y al cabo es daño. Ahora, tú de una neumonía otra vez y ves en las infecciones a nivel hospitalario, pues probablemente de las más mortíferas son las neumonías en gente de riesgo, ¿no? Entonces, una neumonía provocada por vapeo, que es por los aceites, por el calor, por la quemadura y por bacterias que vienen ahí, pues la consecuencia puede ser también la muerte. ¿Y eso te da por la repetitiva ocupación de estas cosas o te puede dar por exagerar el uso en 2, 3 días? Es una pregunta interesante. Yo diría, por ejemplo, en el tema de los argiles, de cuando están compartiendo, ¿no? Ojo, tú no haces eso con regularidad, pero te toca la mala suerte de tener un equipo ahí que está contaminado. Y además, o lo estás compartiendo con gente que trae alguna portación de algún germen agresivo. Y entonces tú, de alguna manera, ser también coinfectado. Y pues ahí la consecuencia puede ser también delicada o no, depende de la persona, ¿no? Porque no es lo mismo un joven deportista, sano, atleta, pues que un fumador, obeso, adulto mayor y que tenga hipertensión, diabetes. Obviamente, como dicen, ¿no? A veces al perro que más flaco se le cargan las pulgas. Sí. Entonces, sí te puede ir peor. Oye, ¿y qué te da a ti en lo particular por la experiencia que tienes? ¿A qué le sacas más? ¿Al vapeo o al tabaco? No recuerdo, hace un par de meses llegado también a no influencer, pero alguien de redes sociales a preguntarme algo acerca del vapeo. Creo que la entrevista me parece que también ni siquiera la sacó porque hay un tema ahí de apoyar, ¿no? A estos dispositivos de bajo riesgo. Pues es que es el contexto en donde tú estás, ¿no? Otra vez, una persona joven, a mí lo que me da es tristeza profunda porque sé que en mediano plazo va a arruinar su vida. Pero, por ejemplo, yo siempre les digo, porque esto es algo que como en algún momento se tiene que resolver con la secuenciación genética, de que ya hay, ¿no? Estas pruebas de, ¿no? Incluso de hisopado ahí en saliva, donde puedes ver mucha hacia dónde va, ¿no? Que los genes no son tu destino, más bien parece que es la epigenética, cómo el medio ambiente puede de alguna manera alterar tus genes. Entonces, sí, eso sí lo he visto a través de los años, que por ejemplo, tú eres un fumador empedernido y, a ver, mira, doctor, y mi abuelo, yo, mis padres hemos fumado y nadie tiene enfisema, no tenemos daño pulmonar, pero seguramente lo pagaste en las arterias, ¿no?
Claro. Está infartado, la embolia, o peor aún, entonces la mutación epigenética que te lleve al cáncer pulmonar. Y entonces ahí también la salida es cero, ¿no? Sí, es complicado, ¿no? El tema, pero porque no tenemos como que esos, necesitamos, ¿no? Fenotipos, que es cómo el comportamiento clínico va en base a una secuenciación genética. Claro. Pero así como la misma terapia génica está en pañales, esto también aún no hay claro. O sea, el vape todavía no hay datos claros de lo que puede llegar a generar a un mediano plazo porque son relativamente nuevos, ¿no? Correcto. También falta tiempo para ver a dónde te va a llevar el calor. Hay un tratamiento. O sea, todos los que están vapeando ahorita pues, son las ratas de laboratorio. Pues lamentablemente. Sí. ¿Cómo le darían estadísticamente? ¿No? Son el grupo control. Sí, ¿no? Son el grupo control, que en 10 años pues ya veremos qué será lo que genere más daño. Lo que pasa es que a mí se me hace un tema muy grave porque dicen, bueno, no tiene menos sustancias, pues quién sabe, ¿no? Estos geles y aceites que mencionas son unas cosas terribles y tienes literalmente una resistencia eléctrica adentro de tu pila, ¿sí? Que está calentando esta sustancia que libera N cantidad de vapor de quién sabe dónde. Porque no es un vapor de agua como a lo mejor el arguile puede llegar a ser, ¿no? O sea, es un vapor de gel sintética. Y luego de estos, pues a mí me tocó ver que eran más famosos los de marihuana que los de tabaco. Pero bueno, eso ya es otra historia. Oye, ahora vamos a entrar al tema particular del por qué tuvimos que hacer una reunión antes de tiempo. Y es por todas las enfermedades respiratorias de estas fechas decembrinas y de la cuesta de enero. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo para este año, Doc? ¿Cómo ves tú el panorama de los 3 jugadores principales, que es COVID, influenza y el virus, ¿cómo se llama? Sincicial, ¿no? Pues la jugada, yo creo, para este año, por ejemplo, aunque en Estados Unidos, como siempre, en vanguardia van detectando siempre las variantes que están predominando y como obviamente hay un incremento rápido para el surgimiento de lo que viene, ¿no? Sin embargo, afortunadamente hasta el día de hoy que estamos grabando, ¿no? 6:46, esta cápsula no hay un incremento importante en tema de coronavirus, ¿no? Sí hay, pero no con una expresión importante como otros años. Sí hay un tema ahora importante de influenza B. Tenemos rinovirus también. Sabes, mucho que ver con el tema escolar, que yo creo que en el tema de los niños que van a colegio y que entre ellos mismos hay esta coinfección y retransmisión, probablemente lo que podríamos ver a nivel hospitalario es el compartir no solo un tipo de infección. Por ejemplo, el día de ayer internamos también hace 48 horas, ¿no? Una crisis asmática que la prueba rápida para influenza y COVID es negativo. Y cuando le hacemos el panel viral respiratorio, prueba un poquito de mayor valor diagnóstico, sensibilidad, el PCR, sale positivo para rinovirus y para influenza B. Entonces, ahí es donde vamos, y esa gente que dice, me siento terriblemente mal y no soporto el dolor de cuerpo y cabeza y las altas fiebres, ahí es donde tú debes de pensar que debe de haber una coinfección, incluso al mismo tiempo, de varios virus. Claro, por eso piden el panel viral, ¿no? Yo me lo saqué y salí negativo hace 15 días, pero los síntomas eran
vaya, claros, ¿no? De que había algo por ahí. Pero igual y fue que me acababa de vacunar de la influenza y pegó con las defensas bajas algún resfriado o gripe común. Ahora, ¿tú qué recomiendas para este año de prevención? ¿Vacuna de influenza? ¿Volver a buscar la de COVID? ¿Qué es lo que nos recomiendas? Pues he platicado con la gente de la industria farmacéutica para saber si va a haber o no la posibilidad por parte de COFEPRIS de que autoricen la entrada de vacunas que tienen una actualización en su cobertura, como es el caso, ¿no?, de pues, las que hemos tenido anteriormente en México, de Astra, Pfizer. Pero si entran estas, me parece que es un hecho la autorización. El problema es simplemente también la distribución y ver, por ejemplo, recuerden que estas vacunas tienen algunas que estar en un congelamiento extremo, ¿no? Entonces también ahí el adecuado manejo del biológico pues siempre es un tema para que estas vacunas sí sean efectivas, pero es indiscutible que todos tenemos que tener anualmente la vacuna estacional para influenza y en base ya a lo que las disposiciones gubernamentales, las autoridades sanitarias autoricen, pues poderse vacunar contra coronavirus, ¿no? ¿Qué síntomas nos tienen que mantener alerta? ¿O qué síntomas tenemos que buscar para no participar en reuniones y llevárnoslas un poquito más leve? Pues yo creo que ahí exactamente la corresponsabilidad ciudadana, porque hemos visto que a pesar de los esfuerzos gubernamentales en cualquier parte del mundo donde tú estés nunca va a ser suficiente, pero sí es correcto que si tú tienes un cuadro, saber distinguir un poco, ¿no?, entre una gripa o un resfriado común, porque los síntomas de uno u otro tienen que ver, yo creo que un síntoma cardinal de una infección viral que puede de alguna manera no preocuparte en extremo es que no tengas fiebre. Pero si tú tienes fiebre más síntomas importantes de dolor de cabeza, ¿no?, obviamente el escurrimiento nasal y la alta temperatura, pues yo creo que ya nadie en casa debe de estar sin un oxímetro. Claro. Y si tú de repente encuentras que tu oxigenación empieza a ser, ¿no?, baja para la altura de tu ciudad, pues más tener fiebre, yo creo que ahí de inmediato tienes que darte cuenta que en oxigenación, en fiebre, a veces porque unos dicen no, en algunos tipos de variantes, ¿no?, cuando empezó a salir Delta para moverse a Omicron y demás, ya no era tanto la gripa, el escurrimiento, era el dolor de garganta, era la garganta. Entonces algunos por eso no lo pueden a veces. Yo solo sentía dolor de garganta y me fui a la boda y contaminé a 20, ¿no? Entonces, pues yo creo que ahí es, toma tu temperatura y revisa tu oxigenación. Y si algo no checa, pues entonces sí, no vayas a esa Navidad, no vayas a ese Año Nuevo, no vayas a ese viaje porque puede que contagies a alguien, a un ser querido y que llegue a un hospital o fallezca de una infección viral que se complique a la muerte. Particularmente en las poblaciones vulnerables, ¿no? Y métodos de prevención para no exagerar, pero estar protegidos, ¿qué recomiendas que hagamos? Particularmente en grupos vulnerables. Pues aquí lo que hemos visto siempre, y ya ven cómo empezó esa controversia, ¿no?, de que el cubrebocas era o no era de una utilidad científica comprobada, pues hoy sabemos que mucho de esto, la pandemia se detuvo gracias a la vacuna, pero
las muertes disminuyeron también gracias al uso de cubrebocas. Porque hay mucha gente que tenía que salir a trabajar, a vivir, a ganar algo para sustentar a sus familias. No, el aislamiento fue lo que primero intentamos cuando no había ni vacunas, ¿no? Claro. ¿Te acuerdas los tratamientos que daban hasta ivermectina? Sí, terrible. Yo lo recuerdo también, pues obviamente al principio Ese es el que es para pulgas, ¿no? Para piojos. Para piojos. Sí. Hoy sabemos de verdad que no sirve para nada, Claro. en tema virus, COVID. Pero bueno, creo que la terapia de soporte, pues de alguna manera incluye eso, Yo creo que lo más importante, como sabemos hoy en día, son medidas preventivas bien básicas, ¿no? O sea, el usar un cubrebocas si hay alguna sospecha, proteger a los más vulnerables, el lavado de manos, el gel, ¿no? Yo ya traigo en el auto, sí, traigo siempre gel por ahí, pero a veces en alguna reunión y esto ya desaparece. Ya no lo veo. Sí. Y bueno, el lavado de manos, de todas maneras dicen que el uso del gel a veces da esta sensación falsa de seguridad, ¿no? Hay que seguirse lavando las manos con agüita y con jabón. Sí, la efectividad de, por ejemplo, todo el lavado mecánico, lo que implica el jabón y el aseo mecánico, es siempre de mayor seguridad que solo frotarte gel en alcohol. Y además la calidad en el sentido de los grados, ¿no? Claro. A veces tienes 70, 60, pues eso no cubre algo, ¿no? de más alto grado. Claro. Bueno, por grupos vulnerables, pues entendemos que son los extremos de la vida. Eso quiere decir que mayores de 70, menores de 4 años, personas con enfermedades crónico-degenerativas, o algunas que sean inmunodepresoras, ¿no? O que estén consumiendo algún medicamento que debilite el sistema inmune, ¿no? Estas son las personas que entrarían en ese grupo. Ya de ahí los pueden llamar de lo que ustedes quieran, diabetes, hipertensión, etc. Ahora, ¿cómo diagnosticas tú, Doc, las neumonías? ¿Cómo llegas a ese cuadro clínico? ¿Qué buscas? ¿Imagen, laboratorios? A ver, platícame, ¿cómo se diagnostican? Bueno, la neumonía es la infección del tejido, ¿no? Como tal, del tejido del pulmón. Hay una controversia en el sentido de qué tan estéril es el tracto respiratorio, a partir de dónde. Sabemos que la boca tiene infinidad de contaminantes, ¿no? Tráquea, bronquio debe de empezar a descender. Probablemente a nivel de intersticio, alveolo, que son como pequeños racimos de uvas donde se hace ya más el intercambio de oxígeno, pues ahí no debe de haber gérmenes, ¿no? Entonces, una neumonía, como es la infección, donde no debe de haber bacterias, virus, hongos, hasta hay neumonías por parásitos, ¿no? También en ciertas partes también. Más comúnmente, ¿no? Pero me refiero a geografía. Sin embargo, pues a una persona que llega contigo, que tiene fiebre, que tiene dolor al respirar, ¿no? Y esa sensación, ¿no? De que el aire no le entra adecuadamente, que nosotros llamamos como disnea, dificultad para respirar. Pero nosotros utilizamos ahí equipamiento médico. Ahora, por ejemplo, está muy de moda el ultrasonido pulmonar, que tiene mejor sensibilidad que una radiografía para poder detectar agua en el pulmón, que a veces es una complicación de las neumonías. Pero, sin embargo, el utilizar la tomografía como la utilizamos, ¿no? En la pandemia para COVID, es una herramienta extremadísimamente segura para poder, con seguridad, cuando tienes la clínica de la persona,
que ha estado enfermo, ¿no? Que empezó con un cuadro respiratorio, viral, gripas, lo que sea, fiebre, dolor y falta de aire. Hace los estudios pertinentes, que sí incluyen a veces de sangre, radiología, ultrasonido. Pues tenemos una serie de pruebas, ¿no? Diagnósticas, pero el boom verdadero es las pruebas de PCR en tiempo real. Porque tú para llegas. identificar el virus. Sí. En horas ya te podemos decir, oye, mira, tú tienes una neumonía que es provocada por un estreptococo o una bacteria y se va a tratar con este antibiótico. De acuerdo a tus criterios médicos, tú puedes ir a casa a tomar un tratamiento o tú no puedes ir a tu casa. Tú tienes que quedarte y recibir un tratamiento quizás a través de la vena, antibióticos. Las neumonías curan con antibióticos. Lo demás es sintomáticos y tratamiento ahí que... Para hacer sentir bien. Para hacer sentir mejor. Oye, ahora platícame, las afecciones crónicas con el frío, como por ejemplo, ¿cómo puede afectar el frío a una persona con EPOC? Pues es que los climas, que por cierto es el cambio climático, ¿no? Lo que nos cobra cada vez más la factura por nuestra poca acción, es que exacerba de alguna manera, probablemente tiene también que ver, por ejemplo, la gente, nosotros en Puebla no somos de pues aire acondicionado, ¿no? Es raro, ¿no? Que lo llegues a necesitar en muy pocas épocas, ¿no? De las estaciones anuales, pero cuando una persona se expone a un cambio brusco de temperatura, eso sí lo hemos visto, ¿no? Por ejemplo, aquí debemos estar entre 19 y 21 grados, pero si tú pones el clima, ¿no? Lo subes a 26 y luego te sales a 16, 14, incluso esos cambios de humedad en la nariz, y cuando tienes esos gérmenes, es más fácil que entren y te provoquen una infección. Entonces, el clima frío, al afectar de alguna manera parte del microbioma que está en la nariz y en la boca, o alguien que te estornuda también y te avienta gotas de flush con micropartículas que están contaminadas por virus o bacterias, hace que estos gérmenes, sabemos que es vía aerógena, entren y te provoquen una infección. Dependiendo también de la cantidad, ¿no? de germen que, porque sí, a lo mejor tú puedes haber estado conmigo compartiendo 2 minutos y en un ambiente que no esté muy ventilado, si la cantidad de inóculo, que es como la carga o la pelota de bacterias o virus que yo te pueda transmitir, te lleguen a infectar o no. Okay. Aunque tu sistema inmune sea fuerte, pero si la cantidad es importante, eso puede llegar a infectarte. Los cambios climáticos, sobre todo en temperatura, ¿no? De caliente a frío, de frío a caliente, porque es, por ejemplo, una mitificación de decir que no debe de tomar frío, ¿no? Porque se va a enfermar de la garganta o algo. Sí, la abuelita, ¿no? Y la tía. Es lo que luego te llegan a decir, ¿no? Pero no es el tomar frío o caliente, o se tomó un helado, estaba haciendo mucho calor, comió un helado y una nieve de limón, no sé, se ha enfermado. Pero es el cambio en la temperatura, porque había ya una carga viral o bacteriana o hongos, porque las neumonías no solo son por bacterias o virus, ¿no? Hay hongos que también, hay parásitos, ¿no? Hay infecciones que son también oportunistas, les llaman atípicos, claro, que pueden de alguna manera también provocar infecciones. Pero sí, la temperatura
el cambio brusco sí puede afectar para provocar alguna o empeorar una infección en el tema respiratorio. Hoy que dijiste del aire acondicionado, pues es bien importante para quien lo use cambiar el filtro, porque ahí es una cochinadera de bacterias y de todo el rollo, ¿no? En hospitales, hoteles, debemos estar obligados a cambiarlos más tardar 5 o 6 meses. Sí, esos controles de, obviamente, en tu casa. Yo, por ejemplo, también si viajo, la verdad soy poco afecto a utilizar los aires acondicionados. ¿Y es por eso? Sí, sí, No, pues sobre todo en los hoteles. Oye, ¿y tienes algún avance reciente de tratamiento de enfermedades respiratorias que se encuentre particularmente prometedor? Que digas, híjole, esto es lo que viene ahorita. Pues todo el tiempo hay, desde el punto de vista farmacéutico, todo el tiempo están probando moléculas, fármacos para tratar de mejorar, de controlar y en algunos casos de curar, ¿no? Enfermedades respiratorias agudas. Las neumonías, las infecciones son curables, ¿no? Por ejemplo, el EPOC, el enfisema no es curable. El asma no es curable. Son enfermedades inflamatorias, crónicas, que tienen un control, ¿no? Oye, ¿y cómo tratas el EPOC entonces? Bueno, el EPOC tiene una clasificación, ¿no? A través de unas guías que mundialmente se conocen como guías GOLD. Gold.org, ¿no? Que hay información para pacientes también. Pueden ahí googlearlo o checarlo en internet y hay mucha información, ¿no? Al respecto. Hay guías mexicanas también para el manejo del EPOC. Y en base, primero tienen que hacerte pruebas como espirometrías, que son pruebas de respiración o de función pulmonar para poder ver qué grado de enfermedad tú tienes. Y en base al grado, entonces, fíjate, por ejemplo, ahora hablando de avances, que la medicina en general se mueve hacia un plano de personalización, como el traje a la medida, ¿no? Ya no hay como una receta universal en terapia farmacológica. Incluso vienen cosas como sofisticadas de moleculares, anticuerpos, monoclonales para tratar estas enfermedades con resultados bastante prometedores. ¿Quién diría que ahora el asma con una inyección subcutánea al mes pueda tener un control en el caso de que es grave, un asmático grave, con una inyección subcutánea no tenga infecciones? ¿Y eso ya es una realidad o está ahorita en prueba? Es una realidad y ya esos tratamientos existen. El tema es el costo, como siempre, ¿no? La medicina empieza por cosas ahí económico-políticas, ¿no? Pero sí es una realidad, ya hay tratamientos de eso. Ok, perfecto. Oye, y ahorita que estabas hablando del EPOC, nos decías, tú llegas, le haces una espirometría, ¿no? Y en la espirometría lo catalogas. Y en base a eso, si no es curable, entonces, ¿cuál es el objetivo del tratamiento? ¿Qué es lo que buscas? O sea, llevarlo, mantenerlo, mejorar su calidad de vida y cómo lo logras. O sea, el tratamiento tiene dos objetivos. Uno es prolongar la vida, hacerte vivir más, pero en base a mejorar tu calidad de vida. Entonces tiene estas dos esferas, ¿no? De un tratamiento de una enfermedad cuando no tiene cura, como tampoco el diabético, como tampoco el hipertenso, no tienen cura, ¿no? Tienen un control. Entonces, lo que hacemos es darles medicamentos que, por ejemplo, si tú ves a una persona que tose todo el día,
cómo es su vida, dormir, descanso, hacer un poco de ejercicio. Quitarles a todos es darle una oportunidad de mejorar la calidad de su vida. Por lo tanto, inhaladores, ¿no? Terapias, por ejemplo, eso no se habla mucho, pero verdaderamente cómo es útil la rehabilitación pulmonar. Claro. O sea, rehabilitar a una persona con enfisema incluso puede darle mayor calidad de vida que un fármaco que, claro, que puede tener incluso algún costo medianamente, ¿no?, moderado. Y a veces hacer rehabilitación, hacer ejercicio en tu casa, hacer yoga, respiración, ¿no? Uh-huh. No cuesta un centavo. Y tiene resultados extraordinarios. Claro, y eso refortaleces el cuerpo para que ocupes un poquito menos de ¿cómo se llama? Capacidad respiratoria, ¿no? Sí. Hay clínicas, ¿no?, especializadas hay aparatos, claro, hay equipamiento, hay gente con entrenamiento que te puede llevar a una rutina, como por supuesto, si tú quieres correr un maratón y me imagino que agarras un coach y ¿no?, un sistema, pues lo vas a lograr de mejor manera que agarres tú solo, ¿no? Claro. Entonces, sí hay esa. Además, fíjate, ahora que lo recuerdo, y que esta fue una idea que nos dio la dirección del Hospital Puebla, con un orgullo también, porque fuimos los primeros en todo centro y sureste del país en haber abierto la primera clínica de rehabilitación, ¿no?, cardiopulmonar post-COVID. A toda esa gente, ¿no? Y que todavía hay gente que tiene también arrastrando algún problema, de los que tuvieron la desfortuna de alguna secuela grave. Nuestro hospital fue el primero en abrirle una oportunidad a estas personas. Claro. No, yo he visto unos casos extraordinarios, ¿no? De gente que sí termina muy golpeada y mejoran su calidad de vida porque regresan a hacer ejercicio de la mano con un rehabilitador. Igual que como dijiste del EPOC, se mete una espirometría, se catalogan qué daño tiene y acompañados de un profesional los van llevando hasta que cada vez pueden hacer más y más y más y su capacidad respiratoria se ve mejorada, ¿no? Y eso es increíble y sirve también para las personas que acaban de sufrir un infarto, etc. Oye, te quería preguntar una cosa antes de acabar, y es, tú encuentras en estas tiendas, ya sea tanto departamentales como farmacéuticas, etcétera, estos purificadores de aire, ¿estos ayudan en algo? ¿O qué uso tienen? Por ejemplo, estos Dyson que están padrísimos, que a veces enfrían o medio calientan o a veces les meten un humidificador y que te dicen que traen un filtro EPA, ¿qué onda con eso? O sea, ¿tú los recomiendas? ¿Cuál es el fin de estos aparatos? Sí, yo los uso. Yo tengo en mi casa, tengo en mi consultorio. Yo, por ejemplo, a ver, mira, nunca me enfermé de coronavirus, nunca en la pandemia. Creo que fue por la inversión que hicimos en bioseguridad. Sí, teníamos mascarillas ahí muy sofisticadas, teníamos las normales, ¿no?, las N95, pero, por ejemplo, yo sí, en el tema, otra vez, ¿no?, de contaminación, ceniza volcánica, ácaros, polvo, sí ayudan, porque de alguna manera sí, estos filtros sí pueden mejorar el medio ambiente que tú estás respirando. Entonces, los purificadores, ¿no?, lo conocen humidificador, que es como que aventar un poquito de humedad, eso no sirve para nada. Bueno, lo que pasa es que los que vi son humidificadores y purificador, los que vi, pero yo sé que también venden separado, ¿no? Sí, yo creo que, por ejemplo, ahí el tema, sí, lo que he visto, eso sí, en gente, amigos, pacientes, que cuando usan los humidificadores y no ventilan, lo único que conllevan es a tener problemas de incluso tener creaciones de
moho y hongo Cuando no ventilan. en sus closets, en sus baños, en sus recámaras, ¿sí? Entonces, para usar un humidificador hay que ventilar. ¿Y tú cómo utilizas estos aparatos? ¿Cómo dijimos? Purificadores. Los purificadores. Lo que pasa, bueno, hay de todo, o sea, la verdad, para todos los presupuestos y básicos y muy sofisticados. Hay algunos que sí miden, por ejemplo, como que la calidad del aire en el daño de, por ejemplo, la cantidad, ¿no? de carbono, de algunas partículas que sí pueden ser tóxicas para la respiración. Y eso sí te advierten con sensores, ¿no? Con alarmas, con luces. Y te van diciendo, ya está bueno el aire. Ahora sí. Sí, bueno, sobre todo cuando hay alguna contaminación, la calidad del aire en donde tú estás, en los metros, ¿no? Que tú estás, sí tienen toda esa tecnología. ¿Y los prendes qué? 1 o 2 horas antes de dormir? ¿O en la mañana? ¿O cuando te cambias? ¿Cómo los...? Pues, por ejemplo, los de mi casa sí generalmente depende de cuando están en el aseo ahí de la casa, por ejemplo, que están ahí levantando ácaros, aspirando algo, ahí se prenden, ¿no? Cuando llegamos un rato también a veces ahí en la sala a ver televisión o esto, porque digo que el tema de los niños es que viven constantemente en un ambiente de mucha coinfección. Entonces ahí también nos ha ayudado mucho para disminuir. La verdad es que en la casa, que te voy a decir la gran honestidad, de que nosotros cuando se enferma un niño es ponernos cubrebocas. Claro. Y la verdad, ahora sí que se cura y no siguen enfermarse, porque eso es lo clásico, que ya salió el niño, pero se enfermó el hermano, y se enfermó la mamá, el papá, y ahí, pero porque de alguna manera en el tema quizás ventilación y en el tema cubrebocas no están protegiéndose Yo para mí es lo que he visto que más resultados da, cuando tú no quieres que más gente enferme en casa. Correcto. Pues a todo dar, doctor, pues muchísimas gracias. Ya casi 1 hora, mira qué rápido se pasó. Pues muchísimas gracias por venir. A todos los que llegaron al final, muchísimas gracias. Les mandamos un fuerte abrazo.